Estamos de vuelta en Voz Vespertina y como siempre queremos recordarles que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, las redes de Voz Media Network en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, así como nuestras cuentas personales que nos colocan aquí debajo. Soy malo para hacer esto como hacen los youtubers. Miren, en lo que hacemos contacto con un invitado muy especial que vamos a tener en el día de hoy a propósito del panorama electoral en Chile. Muy serio. Con dos candidatos, uno de extrema izquierda y otro de extrema derecha. Pero antes de eso queremos anunciar que el presidente de la República, Luis Abinader, se dirigirá a la nación esta noche a las 9 a través de una cadena de radio y de televisión. Y en esa cadena, por supuesto, va a estar este canal, Voz Media Network, canal 85 de Claro y de Win. Bueno, me parece que tenemos a nuestro invitado en el día de hoy. ¿Correcto, producción? Tenemos con nosotros al ex candidato a diputado Cristian Aranguiz Salazar. Aranguiz Salazar fue candidato en Chile por el partido, ayúdame por favor. Por el Partido Socialista, a través del Partido Socialista, espérate. Y a través, él se llama Cristian Aranguiz Salazar, es candidato por... Pero si lo tenemos en el aire, vamos a hablar con él, Cristian. Partido Socialista, saludos. Bienvenido, Cristian. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Cristian, cuéntanos un poco. Primero, bienvenido a Voz Vespertina. Desde aquí, desde República Dominicana, le hemos estado dando seguimiento al proceso electoral en Chile. Chile es un país que ha sido ejemplo en la región, pero que en los últimos años ha mostrado malestar social, malestar político, y bueno, se realizó una primera vuelta y quedaron descartados unos candidatos y solo quedaron dos, que fue Boric, que, bueno, según los medios de comunicación es de extrema izquierda, y el candidato Kast, que según los medios que leemos es de extrema derecha. ¿Tú puedes abundarnos un poco sobre esta situación, cómo estos dos candidatos están ahora mismo captando a un público que quizás está en el centro, no es ni de extrema izquierda ni de extrema derecha? Correcto. Bueno, primero, buenas tardes. Encantado de participar de este programa. Y bueno, a la pregunta que realiza, bueno, efectivamente señalar que en Chile tenemos actualmente una situación de bastante excepcionalidad electoral. Lo anterior quiere decir que por primera vez en 30 años desde el retorno a la democracia, tenemos en la papeleta de la segunda vuelta electoral dos candidaturas que representan, podríamos decir, una visión polarizada de lo que ha construido la democracia en Chile durante los últimos años. Sin ir más lejos, recordemos que desde el retorno a la democracia, luego de la derrota de Pinochet en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, ¿no?, y el retorno a la democracia, Chile tuvo un periodo de bastante excepcionalidad, de una democracia pactada, un retorno en transición, el cual tuvo gobiernos democráticos de un amplio acuerdo nacional que tenía su foco en la construcción de gobierno desde la centroizquierda. Allí es donde se logra conjugar un pacto político denominado Concertación de Partidos por la Democracia, que fue exactamente la misma coalición que llevó al triunfo en las urnas para dejar atrás la dictadura de Pinochet, y allí se logra consolidar distintos gobiernos a través de un pacto o una alianza política que incluye a los demócratas cristianos, a los partidos progresistas y al Partido Socialista de Chile. Esta unión o alianza programática y electoral
permitió desde el año 90 hasta el año, podríamos decir, 2002, 2003 más o menos, consolidar, yo diría, un proceso de acuerdo democrático en el cual la centroizquierda logró gobernar Chile y bueno, y estaban allí los mejores indicadores, ¿no? Macroeconómicos de disminución de la pobreza, aumento de la vivienda, de la capacidad de salud, educación, etcétera, crecimiento económico, ¿no? Por sobre el 5% del PIB, del Producto Interno Bruto Nacional, etcétera. Y luego de eso vienen distintos gobiernos con alternancia en el poder, pero siempre asociados al clivaje del centro. Aquí yo lo que diría es que lo que hubo desde los años 90 en adelante es la distinción respecto del clivaje político entre autoritarismo y democracia. Allí es donde en el fondo cambia la forma en la cual se deja atrás la dictadura de Pinochet y se abre gobiernos de centro izquierda para poder construir el futuro social y político de Chile con la más amplia mayoría. Así fue el gobierno de Patricio Aylwin, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y de Ricardo Lagos, ¿no? Y luego comienza el nuevo ciclo político, podríamos decir post-concertación, pero que mantiene la misma alianza, ¿no? Allí estuvo el primer gobierno de Michelle Bachelet, luego estuvo el gobierno de Sebastián Piñera, que es un gobierno de derecha, pero de centro-derecha, ¿no? Y luego la construcción de una nueva alianza política denominada la Nueva Mayoría, en la cual se incorpora el Partido Comunista también a esta alianza político-electoral, ¿no? Y bueno, y una vez culmina, tenemos nuevamente la elección de Sebastián Piñera, quien está terminando este segundo gobierno. Lo que quiero decir con esto es que siempre Chile ha tenido un modelo de formulación y construcción política orientada desde el centro hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero y hoy, yo diría por primera vez desde el retorno a la democracia, que tenemos un candidato de extrema derecha, ¿no? Y un candidato, yo diría, de izquierda. Tendría un poco de cuidado de denominarlo de extrema izquierda, porque el Frente Amplio en Chile... Tú podrías decirlo de izquierda dura. Yo diría, o sea, de izquierda tradicional. De izquierda tradicional. Claro, o sea... Cristian, sí. Fíjate, justamente es una de las cosas que nos sorprende aquí desde el Caribe, desde esta parte del hemisferio, porque Chile siempre fue un modelo económico y político, de gran desarrollo, de mucha equidad, y vemos también este desarrollo, como bien tú señalas, de mucho consenso político y de muchos gobiernos de consenso, y de muchos gobiernos, sobre todo después de 17 años de una cruel dictadura. Fue un ejemplo en ese sentido, que hubo una transición pacífica. Pero de pronto vemos estos estallidos sociales que ocurrieron hace 2 años, que dijeron, esto no es por los... Me acuerdo que uno de los lemas era, no, estos no son por los 300 pesos, estos son por los últimos 30 años. Y vemos cómo en estas elecciones, donde por las estadísticas que estamos viendo, que hay en Chile actualmente unos más de 15 millones de votantes inscritos, fueron a votar 7, o sea, menos de la mitad. O sea, hubo poca asistencia. Y esto tal vez sea un reflejo de... y hemos hablado también de esta parte, de que en toda América Latina y en el mundo estamos viendo un deterioro de los partidos políticos. Esto puede ser también un efecto del fracaso del no cumplimiento de las expectativas de los partidos políticos tradicionales que se han evocado entonces ahora a Chile en estas elecciones a estos dos extremos, aunque Gabriel Boric, ¿verdad? Gabriel Boric no sea un candidato, tú no lo quieras clasificar como de extrema izquierda, aunque tiene el apoyo del Partido Comunista y de un amplio número de partidos de izquierda, es un candidato que surgió justamente en este proceso de estallido social, en este proceso de inconformidad social, en este proceso de que la gente en Chile, a pesar de todo el desarrollo y de todo el bienestar, el crecimiento económico, se sentía de que el bienestar no les estaba llegando.
Y sobre todo a los jóvenes, que fueron los que realmente explotaron en esta situación. Claro, ahí hay un fenómeno bien interesante y que pareciera ser paradójico. La actual juventud, cuando hablo de juventud estoy pensando no de la adolescencia, ¿no? Sino que aquella juventud que hoy en día está desde los 20 a los 35 años, y como tú bien señalas, Vicente, fueron los catalizadores de la indignación, ¿no? Lo que quiero decir es esto: más allá que el estallido social del 18 de octubre del 2019 haya sido movilizado por los estudiantes secundarios, ¿no?, sí que existe en el largo periodo de la transición chilena distintas manifestaciones estudiantiles que van desde el ámbito de la educación secundaria y de la educación universitaria. Esto evidentemente nosotros nos lleva a hacer un análisis político de qué es lo que sucede en este país, el cual, como ustedes bien señalan, es mirado desde el extranjero como un referente, ¿no?, en función de su crecimiento económico, respecto de las políticas públicas, de qué manera hoy en día se han logrado establecer un consenso social para avanzar como país, y así sucesivamente, además, abrirse al mundo, ¿no?, con diversos tratados internacionales, además entrar, ¿no?, a los clubes de los países más relevantes a nivel internacional, como la OCDE, etcétera. Entonces, lo paradójico que tiene esto es que se cae el relato de los grandes números macroeconómicos para entrar a la frustración y a la insatisfacción que miles de familias chilenas estaban viviendo durante los últimos años a través de un modelo económico que, si bien es cierto, genera una gran estabilidad, genera también una alta precarización laboral y además, en un modelo de consumo mercantilizado, una dificultad de acceso a vivienda, a salud de calidad, a educación también de calidad, y finalmente la guinda de la torta la pusieron las asociaciones de fondos de previsiones, ¿no? Chile tiene un sistema de capitalización individual donde hubo muchas promesas incumplidas desde el inicio de este modelo de pensiones a los primeros pensionados que fueron saliendo durante los últimos años con pensiones que con suerte están rozando el sueldo mínimo. Entonces, lo que nos encontramos hoy en día es con un malestar, yo diría una frustración respecto de promesas incumplidas del pacto de la modernidad capitalista, y esto efectivamente fue una bomba, ¿no?, que estaba contenida y que ebullició el 19 de octubre. Ahora, también, para ser justo, hay que darle atributos a las desafortunadas declaraciones que ha tenido este gobierno, ¿no?, específicamente los ministerios de transporte que invitaban a la ciudadanía a levantarse más temprano para poder ahorrar en el pasaje del metro, al ministro de Economía que invitaba a las personas a comprar flores, que estaban más baratas, cuando la inflación ya estaba corriendo en Chile, sobre todo en el ámbito alimenticio, y así sucesivamente. Yo diría un gobierno que demostró bastante desconocimiento del Chile real, y en segundo lugar con bastante indolencia respecto a cuáles son las principales preocupaciones que tiene el país. Cristian. Bueno. Cristian de este lado también. Cristian, mirando este escenario donde Crash y Boris están particularmente a 2 puntos porcentuales de acuerdo a los resultados de la primera vuelta, ¿qué esperamos para la segunda vuelta en las elecciones venideras? Mira, la verdad es que va a ser una elección bastante pareja. Yo tengo mi predilección, ¿no?, electoral, pero como científico social hay que ser objetivo en esto y hay que decir que pasó un fenómeno en Chile bastante relevante. Luego del estallido social
recordemos que Chile tuvo un proceso de movilización bastante permanente que duró casi, yo diría, 30 días, donde la ciudadanía salía a protestar de manera permanente todos los días a la calle. Recordemos que el estallido social en Chile no solamente fue una movilización social pacífica, también tuvo actos de vandalismo que nada tienen que ver con la movilización social y que implicó evidentemente destrozos importantes, ¿no? En infraestructura pública y en infraestructura privada. En la gran parte de la canalización de ese descontento, la clase política, dada la ineficiencia que tuvo el gobierno para poder tomar este tema, digamos, dentro de su agenda de transformaciones sociales, recordemos que el presidente Piñera a los 2 días, junto con sacar al ejército a la calle, declaró que Chile estaba en guerra. Que había un enemigo poderoso, digamos, al interior de las propias fronteras nacionales. Bueno, dicho esto, entonces el acuerdo político que se logra en el Congreso, desde la más variada gama de actores políticos, que incluye también al candidato presidencial Gabriel Boric en esa firma, logra consolidar el acuerdo por la paz y la nueva constitución, que es lo que en el fondo canaliza institucionalmente todo el proceso de transformación chileno. En esta lógica, lo que ocurre es el plebiscito en el cual se le otorga a la ciudadanía la capacidad de poder decidir si es que está a favor o en contra de un cambio constitucional. Recordemos que Chile funciona bajo el alero de la Constitución de 1980, creada en dictadura, y que tiene distintos cerrojos a los procesos de cambio democrático, específicamente en 2 ámbitos. Primero, altos quórum calificados en el Congreso para poder aprobar reformas constitucionales. Y en segundo lugar, entender que el Estado de Chile es un Estado subsidiario, ¿no? Por lo tanto, cualquier transformación que vaya a construir políticas públicas asociadas a los derechos de la ciudadanía en cualquier ámbito es declarada rápidamente inconstitucional. Entonces, esto lo que genera es un llamado a cambiar la Constitución, en el cual el apruebo al cambio de la Constitución incorpora yo diría que un triunfo electoral que no se había visto desde el año 1988 en Chile. Específicamente, ganó con un 78% la opción del apruebo, que no solamente fue defendida por la izquierda, la centroizquierda, sino también por la centroderecha. Partidos de centroderecha liberal, como Evópoli, como Renovación Nacional, estuvieron a favor en su mayoría por el cambio constitucional. No así la Unión Demócrata Independiente, que es una derecha más dura, y el Partido Republicano, que representa a José Antonio Kast, que ya estuvieron abiertamente por rechazar este proceso constitucional. Bueno, este fenómeno político fue acompañado al año siguiente, estamos hablando de ahora las elecciones municipales, ¿no?, que hubo el año pasado, fue en la misma lógica. Hubo un gran triunfo de las fuerzas de centro izquierda, tanto en la elección de alcaldes, concejales, y así también de representantes a la Convención Constitucional. ¿Ya? La derecha no logró, en todo su conjunto, no logró sacar más de 1/3 de los representantes a la Convención Constitucional. ¿Ya? Eso lo que significó, evidentemente, era una potencial triunfo con facilidad desde el centro a la izquierda en esta elección presidencial y en esta elección parlamentaria. Ya ahí nos encontramos con la sorpresa, ¿no? O sea, la centro derecha y la derecha más dura logra casi el 50% de la elección de parlamentarios, y en la elección presidencial de primera vuelta el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, logra el primer lugar, Cristian, con cerca de 29 puntos. Entonces, ese fenómeno, este fenómeno que se da en meses
en la política chilena evidentemente refleja no solamente una volatilidad electoral, sino que también los grandes temas de preocupación nacional siguen estando a la orden del día. Cristian, la prensa internacional ayer, o un medio internacional y otros medios se hicieron eco, reveló que el padre de José Antonio Kass era miembro del partido nazi en Alemania, Michael Kass. Esto es un tema que lo ha perseguido por años, pero él siempre negó. Él decía que era un recluta que lo mandaron a la guerra y no podía negarse por el servicio obligatorio. Sin embargo, ahora con papeles del Estado alemán se demostró que el papá de él era miembro del partido nazi antes de cumplir los 18 años. Esta situación ha impactado mucho en la situación electoral en Chile. La verdad es que sí, mira, lo que ha sucedido es que el temor a la elección o a la candidatura, mejor dicho, de José Antonio Kass tiene dos frentes. El primero, sin lugar a duda, es su programa inicial con el cual él afrontó la primera vuelta. Este es un programa que pocas veces se ha visto en Chile, ¿eh? De hecho, sin ir más lejos, el candidato Sichel, que era el candidato de la centro-derecha, que ganó incluso una primaria, le solicitó hace un par de semanas atrás 9 puntos de garantía democrática y de respeto a los derechos humanos al candidato Kast. Esto sucede porque el programa de la primera vuelta de Kast es un programa que tiene identificado algunos aspectos que es bastante difícil que coincidan con un Estado de derechos democráticos. Por ejemplo, poderes altísimos al presidente de la República, con poderes de veto. Además de eso, una fuerza exacerbada del control policial, del control de los medios. Sacar a Chile, incluso aparecía de la ONU, no respetar los acuerdos suscritos en París respecto al cambio climático, eliminación del Ministerio de la Mujer, etcétera. O sea, son distintos, yo diría, ideas políticas que él plantea que la verdad que significan un completo retroceso, ¿ya? Y cuando uno vincula esas ideas políticas con la extrema derecha, es que aparece esta figura del nazismo, ¿ya? Que uno pudiese pensar que está erradicada, sobre todo en Latinoamérica, luego de todas las dictaduras que hemos vivido, y en Chile en particular, ¿ya? Pero José Antonio Kass ha sido un político que se ha declarado abiertamente partidario del régimen dictatorial de Pinochet, que ha vacilado con relación a la defensa de los derechos humanos, que ha dudado explícitamente de la veracidad de los informes de las comisiones de verdad, derecho y reparación. Y si todo esto le sumamos además su herencia familiar, evidentemente uno se genera un cuadro político, ¿no?, completo, en el cual su familia tiene este vínculo con los partidos nazis. Bueno. Mira, Cristian, dos cosas, dos preguntas. Primero, obviamente, el problema que estoy viendo, sobre todo con la poca participación que hubo en estas elecciones, que fuera a votar menos del 50% de la población, obviamente, y que Chile se evocó en estos dos candidatos, para decirlo, de dos extremos, es que como en el caso de Boric, en el caso de Gabriel Boric, y en el caso de su opositor, ¿cómo van a convencer a este centro, a este votante de centro, que parece ser que fue el que no fue a votar en las elecciones, para motivarlo? Porque yo he visto algunas encuestas que están señalando que Boric está a la cabeza, pero yo lo que digo es que yo lo que quiero ver es la encuesta que diga cuál es la motivación a votar del chileno, porque eso es lo que ustedes necesitan, motivar a la gente a que vaya a las elecciones. ¿Cuál es la estrategia que están haciendo tanto
ambos candidatos para empujar a ese electorado de centro que no fue a votar. Y segundo, estos cuadros tan problemáticos que tú has señalado con el candidato Cast, perdón, que qué peligro existiría en el hipotético caso que ganara ser presidente con todas las reformas y el proceso de nueva constitución que está ahora actualmente en elaboración. Porque él se ha manifestado públicamente en contra de ese proceso. Sí. Hay dos preguntas ahí. A ver, la primera, respecto de cómo llevamos más gente a votar. A ver, ese es un problema endógeno de la democracia chilena desde que cambia el voto de obligatorio a voto voluntario. Yo aquí hago un llamado no solamente a los parlamentarios en Chile que han estado abiertos a cambiar esta norma plebiscitaria de electividad, sino también a todos los países de Latinoamérica y el Caribe en el cual es imposible abrir un sistema democrático con elección voluntaria si no va acompañado de un robusto plan educacional respecto a civismo y democracia. En Chile eso no se realizó y ha sido la peor lección aprendida de los últimos años en democracia, donde no hemos tenido, a excepción del plebiscito que hubo ahora para cambiar la Constitución, más del 50% de las personas que van a votar. O sea, es más, en esta primera vuelta fue el 47%. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? La verdad es que desde los comandos y desde las candidaturas se está haciendo un fuerte llamado a las personas que no participaron del proceso electoral en primera vuelta el pasado 21 de noviembre, que sí lo hagan este 19 de diciembre, porque no solamente está en juego el futuro de Chile respecto de todas las políticas públicas, la instalación de un Estado de derechos, sino además también, como señalas, acautelar el buen desenlace, desarrollo de la Convención Constitucional. No olvidemos que la Convención Constitucional en Chile es un fenómeno único en el mundo, por diversos motivos. Primero, se crea una convención de carácter paritario, electa 100% por sus representantes por mandato popular, con escaños reservados para pueblos originarios. Y además con un plazo acotado para que pueda proponerle al país sus normas constitucionales que han sido aprobadas por un 2/3 de los participantes para que puedan ejercer el mismo mandato popular, el plebiscito de salida que aprobará esta nueva constitución y que comenzará a regir en el nuevo régimen de gobierno una vez que se apruebe esta constitución. Entonces lo que está en juego acá es demasiado serio, ¿ya? Porque se pone en riesgo no solamente la calidad de la democracia en Chile, sino además el propio proceso constitucional. Si el problema de Kast no es tanto lo que piense, sino lo que hace. Si uno revisa todo su historial como diputado de la República, siempre estuvo en contra en aquellas leyes que iban asociadas a construir más democracia, ¿no? En contra del aborto por 3 causales, en contra de las leyes que protegen a los animales, y sin ir más lejos, siempre ha colocado un manto de duda a la justicia chilena cuando ha perseguido a parlamentarios y políticos que han estado involucrados en casos de corrupción y tráfico de influencia para aprobar leyes de la República, específicamente ley de pesca y otras más que han sido relevantes en el país. Entonces, es una situación bien compleja y bien paradigmática. Yo diría que una de las cosas por la cual Kast ha ascendido
y que hizo una buena lectura de la coyuntura o sensibilidad, yo diría, del pueblo chileno, es respecto de lo que sucedió post-estallido social y la incertidumbre de la pandemia, ¿no? Entonces, los conceptos de orden social, combate a la delincuencia, al narcotráfico y seguridad ciudadana han sido en el fondo sus pilares o sus bastiones programáticos y políticos que ha establecido, yo diría, a la ciudadanía y que lo han posicionado en esta circunstancia. Bueno, Cristian, queremos agradecerte por haber participado en Voz Vespertina. Te estaremos contactando otra vez en 2 semanas después de las elecciones, Sí, para que nos expliques el panorama allá en Chile y esperar que tu país, que es hermano de la República Dominicana, pase lo que pase, siga caminando por senderos de democracia y desarrollo. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por la invitación y encantado de participar, y esperamos que Chile el 19 de diciembre sepa hacer una buena lectura respecto de lo que está en juego para construir una mejor democracia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. A ustedes vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con más en Voz Vespertina.